Buenas noches, mil disculpas la demora. Buenas noches, doctor. Hemos tenido una complicación por efectos de la prestación del servicio notarial. Y es que los notarios nunca tenemos tiempo para lo nuestro, ¿no? Siempre estamos supeditados al tiempo que pide el usuario del servicio notarial. Bien, sin más preámbulo, por favor, comencemos. Voy a compartir una pantallita. Les ruego me confirmen si se ve, por favor. ¿Se ve, colegas? Sí, doctor. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces, bueno, hoy y mañana vamos a tratar, como la anterior semana, como los anteriores días, vamos a tratar de maximizar los criterios que hacen el derecho comercial, porque en realidad el derecho comercial, como ustedes saben, colegas, se estudia todo un año en las universidades. Y en algunos casos para la especialización incluso supone 3 años, ¿no? Porque hay derecho comercial, bursátil, mercantil y bancario, hay el derecho comercial orientado a constitución y sociedades y empresas, y hay el derecho comercial sobre títulos valores. Entonces ahí se nos complica un poquito más. Pero bueno, más allá de eso, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que... Perdón, ¿se ve todavía o no, ya no se ve? Ya minimizado. No se ve, doctor, bien. No se ve bien, doctor. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya No entiendo. minimizado. A ver, vamos a volver a hacerlo. Ok, Ahora sí, está ¿no? bien. Ya, ok, Sí, doctor. gracias. Es que, ¿saben qué me juega sucio mi laptop? Es la imagen. Voy a cortar mi cámara. Ahí no hay problemas. ¿Ya? Por favor. Bien. A ver. Perdón, el colega que está con el audífono, con el sonido abierto, por favor, les ruego que ponga en mute su micrófono. No escuchamos nada. Gracias. Muy bien. Disculpen. Vamos a pasar de refilón lo que es el registro de comercio. Ahora, ¿ya? Y vamos a tratar de abarcar otras cositas más. Perdón, doctor, su ponencia no se ve bien. A ver, denme un segundito. Otra vez, no sé qué rayos está pasando. Ahora. Ahora sí, doctor. Ya, ok. Entonces, comencemos. Registro de comercio. El registro de comercio en Bolivia es el órgano del Estado plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derechos a las sociedades comerciales. O sea, el registro de comercio es muy importante a la fecha porque en virtud a ello las sociedades comerciales obtienen personalidad jurídica o lo que algunos consideran personalidad jurídica. La idea de esto es un registro, como dice su nombre, de las actividades que realiza un comerciante, sea un comerciante individual o un comerciante organizado. Esas son las lógicas, esa es la lógica que maneja el Código de Comercio, ¿ya? ¿Cuál es el objeto del registro de comercio? Tiene como objeto extender la matrícula de comercio. ¿A quiénes? A los comerciantes inscritos o por efectos de actos de contratos o documentos por los cuales la ley establece esta formalidad. La matrícula de comercio, mis amigos, es algo así como el carnet de identidad, pero para las empresas, ¿no? Esta matrícula de comercio es única y supone el surgimiento de un file, si se quiere, un file donde se va a registrar toda la vida y actividades comerciales de la empresa. Por eso es que no únicamente los instrumentos notariales orientados a constitución, modificación o extinción de empresas son registrables en el código, en esta matrícula de comercio, en este file que hace a la historia del registro comercial del individuo, del comerciante, sino que además se registran en esta los hechos, actos o negocios jurídicos, contratos más que todo, también documentos y en muchos casos actuados que hacen al andamiaje de la empresa, como por ejemplo actas ordinarias o extraordinarias conforme a su organización, justamente que tienen que ver y que por mandato de la ley deben ser registrados. Esos son los instrumentos que se registran sí o sí, ¿ya? Esto nos señala el 133 del Código de Comercio. Entonces, en esa lógica, las empresas unipersonales y sociedades comerciales, documentos, actos y contratos sujetos a inscripción adquieren publicidad
oponibilidad frente a terceros a partir de la fecha de su inscripción. Como sabemos y lo hemos visto en la anterior clase, cuando hemos visto un poco lo de derechos reales, la oponibilidad frente a terceros es aquello que nos brinda una posibilidad real, digamos, de resguardo del derecho en relación a terceros que no tengan que ver con el hecho, acto o negocio jurídico suscrito entre particulares, ¿no? La misma lógica se mantiene. Quizá la diferencia radica en que la publicidad es importante por efectos del registro de comercio y esta publicidad genera oponibilidad frente a los demás terceros. ¿Quiénes son los terceros? Seríamos todos nosotros los que no estamos involucrados como socios o miembros de esta sociedad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la lógica del registro de comercio. En otros tiempos estaba encargado a Fundempresa, como ustedes bien lo saben. Actualmente el registro de comercio está encargado al CEPREC, que ha comenzado la actividad desde la gestión pasada. Es una institución relativamente joven y nueva y por ello yo estimo que están todavía en un proceso de adecuación. Al comienzo hemos tenido, y los que han tenido trámites que han podido llevar a esta instancia, no me van a dejar mentir, hemos tenido una serie de complicaciones, sobre todo con el sistema, ¿no? El sistema que está todavía en ese proceso de desarrollo, si se quiere, y que cada día se va perfeccionando. Pero más allá de eso, como les decía en la anterior clase también, nosotros tenemos que ser propositivos con la norma, porque el notario trabaja con la norma vigente, con la norma positiva. Entonces, muy poco nos sirve, digamos, manifestar criterios que estén orientados a una modificación posterior. Va a haber espacios académicos, espacios de conversación o conversatorios, espacios de intercambio de opiniones con autoridades, en las cuales vamos a poder sugerir modificaciones, ¿no? Incluso producto de los cursos de posgrado, especialización y maestría. En muchos casos surgen hasta anteproyectos de ley para mejorar el servicio notarial. Pero en tanto no ocurra eso, tenemos que trabajar con los instrumentos que el momento y la actualidad nos brindan. Entre ellos, justamente, está el tema del CEPREC, sus normas que ya la han puesto en plena vigencia, y por tanto tenemos que adecuarnos a la realidad que es esta, ¿no? Una empresa prácticamente ha pasado a la historia. Principales funciones del registro de comercio. En todo caso, a la fecha, las principales funciones de Fundempresa. ¿Cuáles son? Registrar, en primer lugar, registrar a todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales que operan en el territorio nacional sin importar su tamaño, ubicación geográfica o actividad económica. La principal y primera función, como dice su nombre, registro de comercio, es justamente registrar las sociedades comerciales o empresas unipersonales, entendiendo que los comerciantes pueden ser o unipersonales o comerciantes colectivos, ¿no? Cuando son colectivos estamos hablando de las sociedades comerciales, donde conforme la constitución o la modalidad de sociedad comercial que adquiera o deseen constituir los usuarios, va a variar también la cantidad de posibles miembros de esta sociedad. Y también ingresan en esta lógica las empresas unipersonales. Tratamiento especial a las empresas unipersonales, por supuesto que sí, hace no mucho había una disyuntiva, ¿no? En considerar, en determinar si la empresa unipersonal es o no un comerciante, ¿no? Y se ingresa dentro de la lógica esta de las regulaciones manifestadas por el Código de Comercio. Bueno, a la fecha, conforme a los lineamientos que se han dado tanto de la Dirección del Notariado como de la extinta Fundempresa e incluso actualmente el CEPREC, las empresas unipersonales son nomás, aunque parece un dioplasma, una contradicción, ¿no? Decir empresa unipersonal, porque se entiende que la empresa está compuesta por varias personas, ¿no? Tal vez sería mejor decir emprendimiento unipersonal, pero el emprendimiento también tiene otra lógica. Entonces, pese a esas disyuntivas de orden semántico, dogmático, si quieren, conceptual, se considera a la fecha a las empresas unipersonales como sujetos de comercio y bajo esa lógica pueden realizar adelante. Claro que obviamente en este caso el titular es solamente una persona, como dice su nombre, es unipersonal. No obstante, si quiere ampliar su movimiento o quiere ingresar al campo de las sociedades, puede inmediatamente, salvando antigüedades y otros criterios que pueden servir para suscribir futuros contratos, constituirse o transformarse en empresas, ya sean sociedades de responsabilidad limitada o la modalidad que los futuros socios adopten, ¿no? Segundo aspecto, segunda función principal del registro de comercio. Registrar los actos comerciales de las sociedades comerciales, perdón que repetamos, pero así dice la norma, y empresas que sean públicos, ¿no? Entonces, el registro no solamente va por la creación, modificación o extinción de empresas comerciales o sociedades comerciales y empresas unipersonales, sino que además
van por el registro de los actos de comercio y actos comerciales que la ley obligue a su registro. Por ejemplo, ¿no? Las SAs tienen reuniones ordinarias, extraordinarias, lo que llaman, ¿no? Sus reuniones de directorio, y en muchos casos, conforme lo que se resuelve, estas reuniones de directorio a la fecha tienen que ser sujetas a registro notarial, conforme a los lineamientos que están dados por la Dirección del Notariado, ya dentro del entorno del sistema Simplu, perdón, nos han dicho que este registro notarial debería ser bajo el campo del Simplu referido a certificaciones y otros, aunque considero que debería ser dentro de actas, ¿no? Como saben ustedes, tenemos un criterio cabal al respecto. El notario es autor del documento notarial y, por tanto, tiene que mejor ver o mejor amparar su situación. Perdón, creo que alguien ha levantado la mano. Sí, doctora Mónica, le escuchamos. Adelante. Mónica Gómez. Doctora Mónica Gómez, ¿quiere opinar? Bueno, creo que falsa alarma. Ya, sigamos entonces. Disculpen, tengo un problema en la garganta. Mil disculpas, voy a tratar de que esto no entorpezca la exposición, pero les pido su comprensión, ¿ya? Dentro de otras principales funciones, la tercera principal función, certificar la información contenida en el registro a cualquier ciudadano que así lo solicite. La certificación de información en realidad no es tan pura y simple como señala el Código de Comercio. La fecha, por efectos de la reserva que surge en la base de datos de la hora CEPREC en su momento de funda empresa, no se puede certificar a cualquiera. Los que tienen acceso a la certificación técnicamente son o los interesados socios de la sociedad comercial o alternativamente un tercero previa disposición normativa, disposición judicial o disposición requerimiento fiscal, ¿no? Entonces, esa era la idea, aunque en algunos casos, dependiendo del tipo de información, cuando justificaban el interés legal, se podía viabilizar, pero solamente, digámoslo así, información general. Ya querer ingresar en forma de constitución de la empresa, modalidades, de repente estructura organizativa, estructura del capital social, pues ya era más delicado y obviamente suponía mayor recelo de las autoridades, ¿no? Otra principal función, generar información estadística para coadyuvar a la institucionalidad pública y privada en la toma de decisiones. En realidad, una de las funciones primordiales del registro de comercio es justamente el tema de la información estadística, porque en mérito a estos antecedentes es que se va a poder determinar si la actividad comercial está o decayendo, o está creciendo, o está decreciendo, o se ha mantenido estática, criterios que son fundamentales incluso para reorientar políticas de gestión del Estado, ¿no es cierto?, orientadas justamente a satisfacer necesidades básicas del Estado. De repente, incluso políticas tributarias, políticas de incentivo y otro tipo de circunstancias. Entonces, estas son las principales funciones que tiene el registro de comercio. Sigamos. Derecho al nombre comercial. Adquiere el derecho al uso de nombre comercial la persona que primero la inscriba en los registros correspondientes, conforme concuerda con el artículo 186, 474, 1269 y 1209 del Código de Comercio. Esto es algo importante, distinguidos colegas y amigos, porque al momento en que nosotros iniciamos el registro de comercio, o el registro en este caso, de una constitución, de una sociedad comercial, lo primero que tenemos que orientar a los usuarios es que justamente hagan su reserva de homonimia, como se llamaba en Fundempresa, lo que actualmente se llama como reserva de nombre, aunque todavía lo tienen como reserva de homonimia o homonimia nada más en el CEPREC. ¿Y en qué consiste esto? Es justamente manifestar cuál va a ser el nombre comercial que van a utilizar, y la certificación correspondiente permite señalar que este nombre no está siendo utilizado o está libre, ¿no? Y en algunos casos, de repente, pueden rechazar el nombre que está sugiriendo, bien sea porque ya existe un registro con ese nombre o bien sea porque se parece a otro registro, ¿no?
Como por ejemplo, me acuerdo de un cliente que quería ponerle a su fábrica de tenis, quería ponerle Adidas, ¿no? Adidas, o sea, en lugar de Adidas, quería ponerle Adidas. Y obviamente que en ese entonces Funda Empresas rechazó su solicitud porque era prácticamente muy parecida a un nombre comercial de orden internacional como es Adidas. Entonces podría surgir algún problema. Aquí tiene que ver también mucho en el tema del registro de nombre, el tema del registro comercial, el tema también del nombre comercial y además otros criterios de orden internacional que tienen que ir orientados a los derechos de autor, incluso en algunos casos cuando hablamos de marcas y contraseñas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué necesitarás tú pedir como notario? Que en su momento lo primero que te acrediten es la existencia de una reserva de homonimia. En su momento era pues un formulario, era prácticamente un certificado que te daban, pero a la fecha es solamente es un ingreso que lo viabilizas en el sistema y tienes ahí un reporte en el sistema que te permite reservar el nombre. Y con este reporte en el sistema se te viabiliza también el tema de la reserva de ese nombre y la posibilidad de que utilices ese nombre comercial en la constitución de la empresa que tú veas conveniente, ¿no? Formación. El nombre comercial se forma libremente, sin embargo, no puede incluir el de otro comerciante que no sea titular de la empresa, ni puede usar nombre que pueda inducir a confusión por su semejanza con el de otra empresa del mismo ramo o actividad. Como les decía hace un momento, ¿no? Justamente los nombres tienen que ser totalmente ajenos y totalmente singulares, ¿no? Para que no exista ningún tipo de complicaciones con derechos de autor o derecho a la imagen. Bien, sigamos. Marco institucional. Bueno, esto ya no aplica mucho porque Funda Empresa ha quedado prácticamente digámoslo así, en un tema ha pasado a la historia prácticamente. Actualmente el CEPREC se maneja con una nueva nomenclatura jurídica y tiene una estructura propia que está orientada justamente a satisfacer el criterio de los conceptos que habíamos señalado hace un momento, es decir, satisfacer el tema del registro comercial, registro de actos comerciales, el registro estadístico y otras, ¿no? Bien, ¿cuáles son las obligaciones formales de las empresas? Las empresas legalmente constituidas en Bolivia tienen una serie de obligaciones formales como son supervisión y control que se encarga la autoridad de fiscalización de empresas, como ustedes bien deben conocer, ¿no? La mayoría de estas obligaciones están establecidas en el Código de Comercio de Bolivia y sus infracciones con las correspondientes sanciones se encuentran establecidas en una resolución administrativa, ¿no? El reglamento de sanciones y administraciones entonces tiene que ver con la estructura organizacional de las empresas. Pero ¿por qué hablamos de las obligaciones formales de las empresas? Porque dentro de estas obligaciones formales está el tema de actualización del registro de comercio y la matrícula informal, cuyo incumplimiento tiene una sanción, la misma que prácticamente aleja del ejercicio comercial o deja sin matrícula al usuario. Y esta omisión tampoco permite la inscripción de actos o documentos sujetos a registro, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A concluir digámoslo así, a determinar que si una persona, un sujeto comercial no cumple con sus obligaciones empresariales, lo primero que va a ocurrir es que su matrícula va a quedar algo así como cesante, ¿no? Y si el momento en que quiera registrar algún acto jurídico, algún documento sujeto al registro quiera hacerlo, técnicamente el registro de comercio, en este caso CEPREC, va a impedir dicho registro justamente porque la actualización del registro de comercio o la matrícula no va a estar vigente. Y si va a querer hacerlo, va a tener que pagar una multa conforme señala la ley y va a tener que reestructurar todo otra vez, ¿no? Entonces es un perjuicio mayor. Bueno, esto va obviamente para los que quieran hacer actividad comercial dentro del marco de la legalidad, ¿no? Porque sí, evidentemente y lamentablemente, un gran número de las empresas que están actualmente funcionando, entre comillas, empresas, son prácticamente actividades ilegales porque no sopesan esta parte, no consideran esta parte vigente y viable, ¿no? Bueno, cada quien ve cómo se maneja, pero si quieres, en todo caso, ingresar a grandes licitaciones, a tratar de contratar con el Estado de repente, ¿no? O tratar de crecer en un campo de legalidad, necesariamente tienes que cumplir con lo que te hemos señalado, ¿no? Como en este caso, el registro de comercio y posteriormente, y anualmente además, la actualización de la matrícula y otros aspectos.
¿Qué personas se hallan sujetas a una matrícula de comercio? ¿Ya? El artículo 28 del Código de Comercio dice que deben obtener matrícula de registro de comercio, primero, las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse. Obviamente, aquellas personas naturales que están, cuya principal actividad o su actividad comercial está orientada a realizarse dentro del marco de la legalidad, ¿no? Las personas jurídicas también pueden constituir sociedades comerciales, obviamente que sí. Las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y las establecidas con sujeción a las leyes quedan sometidas a disposiciones del Código de Comercio boliviano para operar válidamente en Bolivia. Miren, estas son las personas entonces que técnicamente deben matricularse, ¿no? Personas jurídicas que quieren constituir sociedades comerciales, las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior, que también pueden realizar actividad comercial acá en Bolivia, pero que no pueden ellos llamar ante ninguna controversia la aplicación de normativas de su país de origen, sino que tienen que someterse a las leyes bolivianas cuando surge alguna controversia, ¿no? Asimismo, estas personas, además de someterse, deben cumplir con todas las obligaciones que hemos señalado hasta ese momento, el registro de actos comerciales que tengan que ver o que sean obligatorios por la ley, en primera instancia, y en segunda instancia, el tema de la actualización de la matrícula por cada año como obligación formal de las empresas. Este criterio está concordante con el artículo 42 de la ley 483, la ley del notariado plurinacional, ¿no? ¿Cuáles de repente cuál sería la excepción a esta regla que de repente confirma la misma regla, ¿no? Las sociedades o asociaciones accidentales o de cuentas de participación, que en este último tiempo se han ido constituyendo con mayor énfasis que en otros años. Y de repente sea porque estas sociedades surgen a los efectos de tratar de obtener algún rédito de una cuestión específica y concreta, ¿no? No tanto ha sido una actividad larga en el tiempo, sino en alguna situación específica. Pero bueno, más allá de eso, la excepción que confirma las reglas son prácticamente estas denominadas sociedades accidentales. Bien, sigamos. En realidad tenemos mucho material por ver hoy día, pero vamos a tratar de resumir lo más posible para que podamos mañana ver un poquito del Simplú, ¿ya? ¿Qué actos y contratos deben inscribirse en el registro de comercio? Yo pienso que esto es importante que ustedes tomen en cuenta. El régimen que rija las relaciones de los cónyuges, la liquidación de la sociedad conyugal por divorcio o separación de bienes. Esto es muy importante y trascendental a los efectos de determinar quién va a ser el titular del patrimonio que ha generado la sociedad comercial, ¿no? Como ustedes bien saben, distinguidos colegas, la comunidad de gananciales incluso abarca a las sociedades comerciales cuando éstas han sido constituidas o las ganancias que han generado estas se han realizado en vigencia del patrimonio, ¿ya? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta. Segundo aspecto que debe registrarse inscribirse en el registro de comercio. Las emancipaciones y las habilitaciones que se otorgan a menores de edad. Por supuesto que sí, y pareciera algo irrisorio, ¿no? Pero es más común de lo que parece, porque generalmente cuando los jovenzuelos que han tenido la suerte de repente iniciar actividad comercial en una empresa del padre o del abuelo y demuestran capacidad en sobremanera, ya pueden administrarse por sí mismos y además ya administran los lineamientos y los criterios que va a llevar adelante la empresa o la sociedad, entonces en muchos casos ya son objeto de emancipación, si no es solicitada por ellos, incluso iniciada por los mismos padres. En este caso, si surge una emancipación y ya una persona ya deja de ser para el derecho una persona con limitada capacidad de obrar y solamente con capacidad jurídica y ahora plenamente con capacidad de obrar por efectos de la emancipación, entonces en ese momento esta resolución de emancipación tiene que registrarse también en la empresa, ¿no? A los efectos de que el registro de comercio considere a esta persona no como inhabilitada, sino todo lo contrario, como un comerciante habilitado por efectos de la emancipación, ¿ya? Tercer aspecto, las resoluciones o sentencias que impongan a los comerciantes prohibiciones del ejercicio de comercio, interdicción, convenios preventivos, declaración de quiebra, nombramiento de liquidadores o síndicos, posesión de cargos públicos que inhabiliten el ejercicio del comercio, incapacidades e inhabilitaciones.
Bien, en realidad estas resoluciones que afectan al andamiaje común y corriente de la actividad comercial deben ser comunicados al registro de fondo de empresa a los efectos de oponibilidad frente a terceros y a los efectos de que se evite algún tipo de controversia futura, ¿no? Evidentemente existen incompatibilidades en todo esto, y hay criterios de incompatibilidad que saltan más allá simplemente de un registro. Por ejemplo, el tema de que una persona haya ingresado de repente haya ingresado un cargo público alto, por ejemplo, que el miembro de una sociedad comercial sea nombrado magistrado del Tribunal Supremo, por decirles algo. Entonces, esto inhabilita técnicamente su posibilidad de seguir ejerciendo actividad comercial, en cuyo caso tendrá dos alternativas: o bien sale de la sociedad comercial o se declara en comisión, conforme la estructura constitutiva de esta. Aunque yo supondría que, y recomendaría que lo más adecuado sería no más que renuncie a la sociedad comercial y, bueno, pues otorgue sus cuotas de capital o de repente sus acciones, si estamos hablando de una SA, a alguna otra persona, o sea, miembro de su familia o tal vez alguno de los socios. Bueno, sigamos analizando. 4. Los contratos de constitución de sociedades mercantiles, sus modificaciones, prórrogas, así como disolución, transformación o fusión de las mismas. En resumen de cuentas, los contratos de constitución de sociedades siempre tienen que ser registrados. Sin perjuicio de ello, las modificaciones que hayan posteriormente, lo que llaman transformaciones, las fusiones que existen cuando dos sociedades se funden, ¿no? O la disolución por efectos de criterios de orden voluntario, ¿no? Cuando los socios deciden dejar sin efecto la sociedad, también deben registrarse. Todos estos, ¿por qué? Porque hacen al andamiaje común y corriente de la empresa, y bajo esa lógica tienen que ser registrados porque son actos preponderantes para el registro de comercio, ¿ya? 5. Todo acto en virtud del cual se confiere, modifique, sustituye o revoque la facultad de administración general o especial de bienes, negocios del comerciante. En realidad, mis amigos, los documentos de representación, como los habíamos visto brevemente en las anteriores clases, hacen referencia justamente a este criterio. Al existir un criterio de representación específico que es traducido en un poder general de repente, realmente en un poder especial que es otorgado por la sociedad, este documento debe ser registrado necesariamente en fondo de empresa a los efectos de que la diligencia encomendada al apoderado sea llevada adelante sin mayor observación. Si es que no surge esto, la observación puede surgir inmediatamente y, por tanto, puede quedar sin efecto o puede verse menoscabada esta diligencia por incumplimiento del registro en el comercio, ¿no? Sin perjuicio, miren, a la fecha, y justamente pienso que verificando este criterio, los jueces están solicitando a las empresas y instituciones bancarias también, entre otras, que para personarse a proceso, estas presenten no solamente su poder, sino que además este poder se encuentre registrado en el registro de comercio, y además piden a la fecha hasta un testimonio legalizado, de una copia legalizada del testimonio de su escritura de constitución o modificaciones de orden comercial para conocer la verdadera estructura societaria de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos que ya estaban señalados en la norma, que de repente se estaban observando en su tiempo, pero que a la fecha son de cumplimiento obligatorio, como siempre lo fueron por efectos de la norma, justamente, ¿no? Bien, sigamos. 6. La apertura de establecimientos de comercio y sucursales o agencias y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o de su administración. En realidad, eso también hace parte del andamiaje de la empresa, porque cuando una empresa apertura sucursales o agencias, ¿no es cierto?, entonces supone una ampliación de la actividad comercial, ampliación que debe necesariamente ser conocida por las autoridades de registro de comercio, y como tales debemos comunicar este criterio también al registro de comercio. 7. Los gravámenes y demandas civiles relacionadas con derechos cuya mutación está sujeta al registro comercial. Los gravámenes y demandas, dependiendo del tipo de demanda, tipo de gravamen, evidentemente tienen que ser comunicados al registro de comercio. Sobre todo cuando van a afectar en sobremanera el patrimonio de la empresa, en el entendido de que una victoria o una derrota, por ejemplo, de un proceso de mejor derecho o un proceso coactivo, un ejecutivo que suponga una cantidad de dinero realmente considerable, puede afectar incluso en el balance de la empresa. Entonces, a los efectos de cuadrar este extremo, es que necesariamente debe registrarse, sobre todo cuando las demandas son de una considerable cuantía.
Ya hay que tomar en cuenta ese extremo, por favor. Evidentemente alguien me dirá, pero de entrada no se pide eso. Evidentemente no se pide. ¿Cuándo generalmente hacen el registro de esas demandas? Cuando ya hay una sentencia en primera instancia, pero en muchas ocasiones ya han surgido inconvenientes con esto porque no han podido luego justificar en el balance de gestión, ¿no? Porque obviamente el balance de gestión va a tener que jalar datos de origen y muchas veces son 3 o 4 años en los que se tardan en llegar a una sentencia en primera instancia. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta los recados. Lo conveniente es que se reporte siempre y cuando la ley te lo exija, ¿ya? La aprobación, adición y reformas estatutarias y reglamentarias, pero por supuesto que sí. Cualquier tipo de modificación que se haga en reglamentos o estatutos, incluso en la constitución de la sociedad, debe necesariamente registrarse, porque en caso contrario, si no está registrado, no ha pasado por el filtro de control de registro de comercio, técnicamente esa modificación, esa adición o lo que fuere, no es válida en derecho, porque la oponibilidad frente a terceros resulta únicamente a partir del registro en el SEPREC, en este caso, el Servicio de Registro Público, porque el registro de comercio, perdón, porque si no ocurre este extremo, técnicamente tampoco va a proceder el reconocimiento de esta aprobación, adición, reforma del estatuto del reglamento, ¿no? Noveno aspecto, la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción en caso de liquidación de la sociedad. En realidad, ¿qué ocurre cuando se comienza una liquidación de una sociedad? Dependiendo del tipo de sociedad, la estructura que estaba a cargo de los andamiajes de la empresa queda cesante. Y al producirse esto, inmediatamente, al haber quedado cesante esta estructura, procede el nombramiento de un liquidador, ¿no es cierto? Que es una suerte de un apoderado a los efectos de la liquidación. Se convierte en la máxima autoridad a los efectos de que culmine las condiciones societarias de la organización comercial. Y entonces, el representante legal y liquidador debe necesariamente ser registrado porque tiene que conocerse, tiene que surtir efectos con relación a terceros sabiendo quién es el representante legal, quién es el liquidador, y si hay un cambio, una remoción de ese, igualmente debe hacerse conocer al registro de comercio. Ese es un aspecto muy importante que no puede pasar por alto, ¿no? Al siguiente acto o contrato que debe inscribirse en el registro de comercio, las fianzas de los directores, administradores, síndicos y todos los obligados a presentarlas, así como su cancelación. Dependiendo del andamiaje de la empresa, dependiendo del tipo de sociedad, existen casos en los cuales los directores, síndicos, administradores deben presentar fianzas para el ejercicio de su cargo. En este caso, las fianzas, que generalmente son de orden económico, que se traducen en algunos casos en boletas de garantía bancaria, ¿no? Deben ser registradas, ¿no? Y si va a haber una cesación o una cancelación de dicha boleta, también esa debe ser registrada, ¿ya? Bueno, además, el artículo 29 del Código de Comercio nos dice que hay otros actos y documentos señalados por ley. Pero dentro de esta lógica, estos son los documentos más importantes que deben registrarse en el registro de comercio. Disculpen la repetición, pero es la única forma de entender esto, ¿no? Es registrarse en el registro de comercio. Bien, sigamos, distinguidos amigos. Obligación de informar el registro. Cualquier cambio, mutuación relativa a la actividad comercial debe ser necesariamente informada. Si no se informa, técnicamente este cambio de registro no entra a la vida del derecho porque el momento en que surge su oponibilidad es en el registro de comercio. No nos olvidemos que el número de registro de comercio es algo así como la cédula de identidad, pero de la empresa. Y ese file que se apertura con ese número, además, va a incluir todos los hechos, actos o negocios jurídicos que tengan relación con la actividad comercial y que además la ley obliga a su registro. Acabamos de ver cuáles son los más importantes y trascendentales, sin perjuicio de otros que te señale la ley. Y hay normas específicas que señalan también algunos actos específicos que deben registrarse dependiendo del tipo o de la actividad principal a la cual se dedica la sociedad, ¿ya? Obligación de informar al registro la pérdida de su calidad de comerciante. Claro que sí. Cuando de repente, por efectos de un desfalco, alguna situación, o la quiebra declarada o la liquidación voluntaria de la sociedad, ya decide cambiar de estatus o su calidad de comerciante, debe ser comunicada, obviamente.
Obligación de informar al registro las sucursales, agencias, establecimientos de comercio y demás actos o documentos. Tienes que arrancar, pues, ¿qué vas a hacer? Bolígrafo no se borra, por eso hay que tener harto cuidado al escribir. Claro, ¿qué puedes hacer? Perdón, ¿puede cortar su micrófono? Me ha gritado, casi me vuelve sordo. Colegas, si tienen otra actividad que realizar, por favor, desconéctense, nos complican la vida. Disculpen los demás, por favor, ¿ya? En serio, pero yo no me enojo. Si tienen otra actividad que realizar, desconéctense, adelante, así no nos complican ni me gritan. Estoy con audífonos, me he hecho saltar de mi asiento. Por favor. Ya. Efectos de la matrícula e inscripción. La matrícula puede solicitarse al empezar el giro comercial, es decir, cuando están inmediatamente iniciando actividades comerciales o dentro del mes que le sigue a partir de su inscripción, ¿ya? Esto está sujeto al arbitrio de las partes, aunque lo que habitualmente ocurre es que una vez que se realiza la reserva del nombre, ¿no? Y se inicia la constitución de la sociedad mediante la minuta correspondiente y se procede a la protocolización de eso. Además, hay el acta fundacional, tenemos el balance de inicio y bueno, ya tenemos determinados cuáles son la participación de cada socio. Inmediatamente nosotros procedamos al registro en el CEPREC, inmediatamente también ya se asigna un código, una matrícula de comercio o inscripción. Evidentemente, esto funciona así de manera casi automática, aunque existe la posibilidad, dependiendo de una estrategia, digamos así, de orden comercial de las empresas, a que difieran esta posibilidad. Es muy excepcional, pero la ley te lo permite, ¿no? ¿Ya? Bien, sigamos. Solicitud de inscripción. Puede solicitar el comerciante o cualquier persona interesada con poder. Ahí falta con poder, no puede realizar un ajeno. En caso de negativa, se puede apelar en término de 5 días ante el Tribunal Departamental de Justicia sin recurso ulterior. Eso aplicaba en otros tiempos, ¿no? Porque a la fecha, técnicamente, si es que surge una negativa, puedes tú modificar las posibilidades de un ingreso. La única forma en que te nieguen totalmente el registro de comercio puede ser porque de repente han descubierto las autoridades que los fondos que se inician por este tema de la constitución de la empresa provienen de actividades ilícitas, ¿no? Al respecto, me permito hacer un breve paréntesis acá que es importante que conozcan ustedes. A la fecha tenemos el reglamento para notarios en la lucha de prevención del lavado de dinero y dinero que va orientado al financiamiento al terrorismo. Es el famoso reglamento de la UIF que justamente está orientado a pelear contra esta actividad, la trata de blancas, el tráfico de armas y además el financiamiento al terrorismo, ¿no? No es únicamente todo lo que se les acabo de explicar lo necesario para constituir una empresa, sino que a momento de que se suscriba la escritura de constitución, debemos llenar un formulario de debida diligencia, ¿ya? ROS. Un formulario de debida diligencia, ¿ya? Ese formulario de debida diligencia puede dar lugar a un ROS, un registro de operación sospechosa. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? O sea, en cuanto constituyan el tema, lo que tienen que hacer, en cuanto estén firmando la matriz, paralelamente tienen que, las personas que están acudiendo a la notaría a suscribir la escritura de constitución, tienen que llenar el formulario que ha sido puesto para los notarios. Hay un formulario para personas naturales, hay otro formulario para personas jurídicas, donde tienen que reportar una serie de información importante, entre ellas nombre, cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfonos de contacto, tienen que además señalar, y lo más importante, ¿no? El importe o el dinero de dónde surge para la inversión que están realizando, ¿no? Esta información es muy importante porque esta va a permitir al notario determinar si es pertinente o no reportar esta
constitución de una empresa como un reporte de operación sospechosa. Es decir, que tenemos dos tiempos. En primer lugar, tenemos el tema del llenado del formulario, que sería un formulario de debida diligencia, el cual es obligatorio y sugiero que siempre lo llenen cuando estamos en presencia de constitución, modificación o extinción de sociedades comerciales o cuando estemos en presencia de transferencias de bienes inmuebles o muebles sujetos al registro, como dice el reglamento de prevención al lavado de activos y financiamiento al terrorismo de los notarios que ha expedido la UIF. Entonces, con estos formularios uno puede dilucidar la información y seleccionar la misma a los efectos de determinar si es que tenemos algún elemento que nos induzca a señalar que esta constitución de sociedad puede ser una orientada al financiamiento al terrorismo, trata de blancas, o bueno, pues el tema del lavado de dinero, ¿no? Si ustedes consideran que es pertinente, entonces ya procederán al reporte de la operación sospechosa para que la UIF inicie la investigación pertinente. En tanto no ocurre ello, no hay problema, ¿no? ¿Ya? Bien. Aquí tengo un material preparado en su momento para los martilleros, pero vamos a saltarnos esto en el entendido de que los martilleros o rematadores ya han sido nombrados por la Corte Superior de Justicia, por el Tribunal Departamental de Justicia, y a la fecha ya no existe posibilidades de que un notario participe como martillero o rematador en subastas públicas, como lo hacíamos hasta hace unos años, ¿no? Actualmente ya de la base de datos de los martilleros habilitados es que se procede a esta circunstancia. Entonces, ya no aplica tanto para nosotros. Vamos a saltar esta partecita, ¿ya? Y nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Martilleros, seguimos con martilleros. Aquí estamos. Sociedades comerciales en la legislación boliviana. Bien, a ver, antes de ingresar a sociedades comerciales, ¿alguna consulta, alguna duda en lo que ya hemos visto, el tema del registro de comercio? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Adelante, doctor Cruz, lo escuchamos. Buenas noches, doctor. Cuando se hablaba en el momento de reportar las actividades sospechosas respecto a los ingresos que habrían obtenido para la formación de la Constitución, normalmente cuando se les indica, ¿no?, a los usuarios de dónde ha obtenido el dinero, generalmente, o sea, ¿cuándo debemos considerar que es una actividad sospechosa? O generalmente, ¿qué es lo que pueden decir cuando ya es algo medio raro? ¿De dónde ha obtenido el dinero? Bueno, si es que nos puede dar un ejemplo. Ya, doctor, gracias. Mire, es una pregunta, doctor, que nosotros mismos nos hemos repetido miles de veces, porque lamentablemente el reglamento de la UIF es un reglamento muy subjetivo y está sujeto al arbitrio de un notario, ¿no? Y a manera de broma, incluso comentábamos con algunos colegas en las mismas capacitaciones, por ejemplo, podría venir un usuario que tiene 1000 tatuajes en los brazos. Para mí puede ser puede ser un pandillero de las famosas maras de Centroamérica. Y estas maras se dedican al tráfico de armas, es sabido por todos. Entonces, para mí, esas simples tatuajes pueden ser un referente y de repente por ello yo tendría que remitir esto, de repente. Pero para otra persona que de repente también se hace tatuajes, ¿no? Puede decir, ah, qué bonito su tatuaje, este es una persona como yo, entonces, ¿por qué voy a reportarlo si yo también tengo tatuajes? Está muy sujeto al criterio subjetivo de cada persona. Eso les dijimos a los capacitadores de la UIF en su momento, es que es muy subjetivo. Hay personas que dicen, no, por ejemplo, si viene nos daba un ejemplo, ¿no? El capacitador nos decía, por ejemplo, que un muchachito de 18, 20 años venga y se compre una casa de $500,000, ya es pues susceptible de levantar sospechas, porque ¿cómo en tan corta edad va a tener $500,000 para gastar? Decían a él. Y entonces ese $500,000 que está gastando, ya supone nomás que está haciendo una actividad medio ilícita, puede ser lavado de dinero, justificando ingresos que no va a poder justificar. Puede ser lavado, nos decía, pero ¿y qué tal si ese muchachito de 20 años ha recibido una herencia, ¿no? Como puede ocurrir, como ha ocurrido en realidad de muchas personas que han recibido herencias de familiares lejanos que estaban en el extranjero y ya nuestra realidad ha sido pues un monto muy considerable de dinero. Puede ocurrir ello, entonces estamos muy sujetos a ello. Ahora, ¿qué sugiero? Por ejemplo, ¿no? Sin poner nombres, obviamente, porque no es ético manifestar ejemplos con nombres. Pero, ¿qué ha pasado en mi notaría? Ha habido unas personas que yo les he dicho, muy bien, señores, en las 7 personas van a construir una empresa, perfecto. ¿De dónde tienen, por favor, tienen que llenar este formulario? ¿De dónde viene su actividad?
Y me dicen ellos, nosotros es que trabajamos en los yungas y tenemos esta actividad, entonces de la producción de la hoja de coca ha venido. O entonces sospechoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nos decían de la producción de la hoja de coca, pero y veía uno el margen no el margen, digamos, la cuantía que estaba involucrada en la inversión, era una inversión pues realmente cuantiosa, ¿no? Y además estaban medio que cambiando de rubro. Si estos señores están dedicados al agro y ahora están abriendo una empresa minera, entonces hay algo sospechoso ahí, ¿no? Porque es medio raro el tema. Entonces, podría ser, no digo que sea, pero podría ser que hay un poco ahí de actividad ilícita medio ceñida con el narcotráfico, de repente, ¿no? Podría ser. De repente también no, pero como nosotros ya tenemos un primer criterio que puede generar cierta susceptibilidad, en esa lógica, entonces podemos reportarlo como ROS. Me dejo explicar una vez más. Cuando llenamos el formulario inicial a momento de construir una sociedad comercial, lo que hacemos es llenar el formulario de debida diligencia, que es obligatorio, mis amigos, cuando ya sean notarios, los que todavía no son, aunque veo algunas caras conocidas por ahí de notarios amigos, los que todavía no son, cuando estén en estas circunstancias, sí o sí llenen este formulario, porque en las inspecciones nos van a pedir que mostremos los formularios de debida diligencia correctamente llenados. Y entonces, si producto de la información recabada en estos formularios no pasa nada y nada te induce a pensar siquiera que puedes estar amañando un acto medio raro, entonces ahí muere. Listo, el formulario quedará archivado, la matriz también, no ha habido, digamos, necesidad de incrementar la circunstancia para una investigación mayor, entonces no pasa nada. Pero si tú evidencias algún extremo, por ejemplo, ¿no? Que sea una inversión muy grande, una persona de corta edad, que en las empresas lo que nos dijeron, ¿no? Que sean sociedades que se abren, cierran constantemente, o constantemente cambian de personeros legales, de representantes. Allá tenemos entonces una cierta complicación. En esos casos, nos han dicho entonces, esos son, por ejemplo, algunos vestigios de que puede surgir algún tipo de responsabilidad. Entonces, cuando estés en presente esta circunstancia, habría que llenar el registro de operación sospechosa. Por si acaso, a cada notario nos brindan un usuario y contraseña en la página de reportes de este tipo, de la unidad de investigación financiera, donde debes llenar la información. Y bueno, esa información posteriormente llegará a instancias de la UIF y será la UIF la que determine que tu ROS, tu registro de operación sospechosa, iniciales ROS, sea pertinente en la investigación o de repente no. O sea, puede iniciarse una investigación en mérito a ello o tal vez hasta ellos consideren que es irrelevante o como ellos dicen sea un reporte basura, ¿no? Que no les sirve para nada, pero queda ahí almacenada nada más. Nunca se cierra una carpeta, nos dijeron, sino simplemente queda almacenada la información. Por si a futuro esta persona vuelve a una circunstancia similar y a tener un antecedente previo y en virtud de ello podrán determinar el inicio de investigación o de repente no todavía. Pero ya es una atribución de ellos, ¿no? Esa es la lógica brevemente explicada, pero si Dios mediante ya los que todavía no son notarios ingresan a ser notarios, ahí sin duda van a tener una capacitación mayor por parte de la unidad de investigación financiera y sin duda también van a quedar con tantas dudas como todos nosotros hemos quedado. Les reitero, es un criterio muy subjetivo. Para mí puede ser sospechoso que venga una persona con tatuajes, para otros de repente no. A ese nivel es el tema. Lamentablemente estamos sujetos a eso, no podemos hacer otra cosa. Más que tratar de hacerlo de la mejor manera y si hay algo que en verdad te complica y considera que es algo medio sospechoso, hay que reportar. Prefiero reportar a no hacerlo y de repente luego a futuro surge algún inconveniente y quieran encima iniciarte un proceso por encubrimiento, ¿no? Que es lo que nos han dicho. Si no reporta, pese a que se han denotado algunos criterios que merecían reporte, entonces hay un encubrimiento del notario, el notario más puede ser responsable, es lo que nos han dicho, ¿no? A ver, doctor Mamani, quería opinar, lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, estimado docente. Tengo dos preguntitas. Adelante. En cuanto a la cantidad, o sea, cuantía, ¿no? Para cooperativa de ahorro crédito, antiguamente, bueno, yo con la experiencia de la vida le pregunto esto, antes debíamos tener por lo menos $50,000 para abrir una cooperativa de ahorro crédito y préstamo, ¿no? Ahora, la otra pregunta, en cuanto a la empresa unipersonal, para crear una minería, por ejemplo, ¿cuánto sería un mínimo, ¿no? de monto de capital, ¿no? Para ambas también, ¿no? Mínimo de capital. Y
más para el registro, ¿no? Y las personas también de dentro de la sociedad que le he preguntado de la primera y de la segunda, como es unipersonal, ya sabemos. Entonces, eso sería la pregunta, ¿no? ¿Cuánto sería el capital mínimo para arrancar eso? Gracias, mi estimado docente. Gracias a usted, doctor, por la atención y por la consulta. Mire, yo soy honesto, ¿para qué vamos a mentir e inventarnos, no? Yo trabajo con instituciones bancarias, pero ya constituidas. No he tenido la suerte de constituir una de préstamo, crédito, microcrédito, no he tenido la suerte. Por referencias de los señores de la ASFI, alguna vez escuché decir que lo mínimo que tienes que tener son $200,000 a la fecha. Por referencias, a ciencia cierta desconozco. Ahora, de la misma experiencia en la notaría que he visto, he evidenciado que hay sociedades no sociedades, empresas unipersonales que se han iniciado incluso con 5,000 bolivianos, ¿no? Entonces, todo va en mérito a lo que quieras realizar. Obviamente que si tu capital social y tu espalda económica no es muy ancha, tampoco vas a poder ingresar a una puja de contratos grandes en relación al Estado, que es el mayor contratante para este tipo de empresas. Entonces, por eso es que luego, en muchos casos, los mismos que han iniciado como empresa unipersonal, luego vienen a transformar la sociedad, a volver la SRL, con inclusión de 2 o 3 socios, y suben un capital que era mínimo, a veces solamente 5,000 o 10,000 bolivianos, lo suben a unos 100,000 o 200,000 bolivianos justamente para garantizar una posibilidad de inversión en alguna obra mayor, ¿no? Así es como he visto que se ha manejado. Ahora, en cuanto a actividad minera concreta, distinguido colega, honestamente no tengo el dato exacto, pero como le digo, hay empresas unipersonales que han iniciado hasta con 5,000 bolivianos como capital base, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, amigos? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor, lo escuchamos. Doctor, para la constitución de fundaciones y asociaciones productivas, ¿tiene que intervenir necesariamente el notario, doctor, en esto que son casi sin fines de lucro, no? Sí, Doc, en realidad lo que ocurre con las fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, no van tanto por el notario. Por ejemplo, mire, recientemente me ha llegado un casito al respecto de una fundación sin fines de lucro que además tenía un tinte de orden religioso, ¿no? Era una congregación, entiendo que evangélica, pero de Corea. Y bueno, hemos tratado de mejor orientar, pero lo que nos han dicho las autoridades es que lo primero que tienen que hacer estas fundaciones sin fines de lucro es conseguir su personalidad jurídica, y para el trámite de personalidad jurídica y reconocimiento de su existencia tienen que acudir ante el notario de gobierno, no tanto ante un notario común y corriente. Entonces, ahí regularizan su situación y después, cuando ya están bien constituidos, los poderes de representación que necesiten pueden evidentemente hacerlos ya ante un notario común y corriente. Esa fue la lógica, doctor. Gracias. Listo, un gusto. Bueno, creo que no hay más consultas al respecto, entonces sigamos avanzando, por favor. Ahora vamos a ver las sociedades comerciales en la legislación boliviana. ¿Ya? Las sociedades comerciales, constitución, tipos societarios, del artículo 125 al 172 del Código de Comercio. Por el contrato de sociedad comercial, 2 o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro de un fin común y repartirse entre sí beneficios y soportar pérdidas. La lógica, mis amigos, de una sociedad comercial siempre va a ser el lucro, lograr un beneficio, ¿no? Y evidentemente, por efectos de esta sociedad, si el lucro no se puede dar, las pérdidas son soportadas en mérito a los aportes brindados por estas, dependiendo del tipo societario que se adopte o que determinen constituir las partes. ¿Ya? Sociedades comerciales, constitución, tipo societario. Sociedad colectiva. Estos son los tipos societarios. Sociedad colectiva, sociedad en comadita simple, sociedad anónima, sociedad en comadita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, asociaciones accidentales o de cuentas de participación. Esos son los 5 tipos societarios que nuestra legislación reconoce. Aquí deberíamos sumar además, ¿no?, el tema de las empresas unipersonales, pero por autonomacia, ¿no? Empresa unipersonal no puede ser considerada una sociedad porque solamente está representada por una persona. No existe una sociedad en el fondo, ¿no? De estas
por si acaso, de las sociedades que estamos poniendo frente a ustedes, ¿cuál es la más común, la más usual en nuestra legislación? Sin duda alguna, la SRL, Sociedades de Responsabilidad Limitada. Hasta el 2019 conocíamos un reporte oficial del entonces Fundempresa que nos decía que el 92% de las empresas constituidas en esa gestión eran sociedades de responsabilidad limitada, un 2%, un 4% eran sociedades anónimas y el remanente se repartía entre las demás sociedades. O sea que había una diferencia abrumadora en cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada, que eran obviamente las que son actualmente obviamente las que más se utilizan, ¿ya? Pero antes de ingresar a la lógica de los tipos societarios, tenemos que tomar un aspecto que es muy importante tomar en cuenta y que tiene relación con la ley de notariado, ¿ya? Al artículo 137 nos habla de nulidad de sociedades atípicas. Esto es importante tomar en cuenta, por favor, colegas, porque es nula la constitución de sociedades comerciales con estructura diferente a los tipos autorizados en el Código de Comercio. En resumen de cuentas, solamente puedes tú constituir sociedades colectivas, sociedades en comanditas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, las que hemos visto hace un momento, las sociedades en comandita por acciones, en comandita simple, las sociedades accidentales o de cuentas de participación. No puedes constituir, por muy innovador que quieras ser, otro tipo societario, porque está sancionado con nulidad automáticamente, ¿ya? Los requisitos no tipificantes, siendo esenciales, hacen anulable el contrato, pudiendo ser subsanable mientras no mediante acción judicial. Y al respecto, el artículo 105 de la ley 483 nos dice que constituye falta grave la autorización de actos o negocios jurídicos ineficaces. Como ustedes saben, y lo hablábamos en las anteriores clases, cuando se está constituyendo o se va a constituir un documento notarial, un hecho, acto de negocio jurídico, sea cual fuere este debe respetar plenamente la normativa vigente. Y si el Código de Comercio nos señala claramente en su artículo 137 que no es viable y es nula automáticamente cualquier tipo de sociedad comercial que no responda a los tipos societarios que acabamos de mencionar, entonces ingresarías en una falta grave si es que haces algo así, que está sancionada si no es destitución, es una suspensión que puede ser muy considerable, pero lo más complicado, como hablábamos en la anterior clase también, la falta grave supone menos 30 puntos en la evaluación bianual. Y entonces, si tenemos menos 30 puntos, solamente 70 puntos en juego, tienes que sacar arriba de 60, ya estás con un pie fuera. Es más, como les comentaba también, esta convocatoria a la que muchos de ustedes están presentando, ¿no?, es justamente por efectos de las personas, colegas que lamentablemente han fallecido por efectos del COVID y muchos otros que han tenido evaluación negativa en la primera evaluación, pero ya hay resultados de la segunda evaluación. Y esta segunda evaluación, los resultados se han conocido justamente en diciembre de la gestión 2022, donde en La Paz hay más de 10 colegas que están fuera del servicio notarial justamente por criterios como este, ¿no? Y otros tantos del Alto, otros tantos de provincia, otros tantos del interior. En Tarija es realmente preocupante porque un 50% de los notarios están fuera de la carrera notarial, por ejemplo, ¿no? Entonces, a los efectos de que a futuro no tengas inconveniente y de repente incluso te preguntan en el examen, señalar claramente que únicamente un notario puede autorizar tipos societarios señalados en el Código de Comercio. Cualquier otra forma de sociedad que no sea tipificada en el Código de Comercio es nula de pleno derecho por efectos del artículo 137 del Código de Comercio. ¿Bien? Bien, cooperativas no nos interesa mucho, vámonos directo a lo que nos interesa, tipos societarios. Ahora sí, constitución de las sociedades comerciales. ¿Cómo se constituye una sociedad comercial? El instrumento de constitución o modificación de sociedades comerciales se otorga a través de instrumento público, excepto en las asociaciones accidentales que puede otorgarse en instrumento privado, en documento privado con simple reconocimiento de firmas. Cualquier persona que figure como socio o accionista puede demandar en la vía sumaria el otorgamiento de la escritura o inscripción. Bueno, esto dependiendo si estamos en presencia de una asociación accidental que está constituida en instrumento privado, ¿no? Pero la regla, por lógica, ¿no?, la constitución de una sociedad comercial
se la realiza siempre por instrumento público. La única excepción que confirma las reglas se da en las asociaciones accidentales que pueden otorgarse en documento privado, o puede ser con reconocimiento de firmas, en cuyo caso, reitero, cualquier socio accionista puede demandar en la vía sumaria el otorgamiento de escritura y su inscripción correspondiente. ¿Ya? Sigamos. Escritura de constitución de sociedad comercial, artículo 127 del Código de Comercio. ¿Qué tiene que llevar la escritura de constitución? ¿Qué tienes que ponerlo en tu escritura de constitución? En primer lugar, el lugar y la fecha de celebración del acto. Segundo, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de cédula de identidad de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad, domicilio, estado civil, de persona, domicilio y registro de comercio, falta acá, de las personas jurídicas que intervengan en su constitución. Aquí un tip, no es fácil de cumplir esto. Simple y llanamente tendrás que establecer en tu minuta de constitución de sociedad, si quieres, ¿no? Todos los datos señalados en la cédula de identidad, todo lo que está al reverso, ¿no? Todo, y automáticamente vas a cumplir con esto. En las personas jurídicas tenemos que considerar además su existencia legal, y para acreditar su existencia legal, ¿qué tendremos que ver? En primera instancia, tendremos que ver el tema del registro de comercio, en segunda instancia, casi por autonomacia, su número de identificación tributaria, y el tercer aspecto, que también casi por autonomacia, el documento de representación que hace justamente la personería del representante legal. En este caso podrá ser un documento general de administración, un poder general de administración, o de repente un poder especial otorgado por los socios o por el apoderado legal o el gerente general, de repente se va a una SA, que justamente viabilice la suscripción del documento como tal, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en presencia de sociedades, no, de sociedades accidentales. Tercer aspecto que debe observarse sí o sí en la constitución de sociedades comerciales, la razón social o denominación. La razón social o denominación o domicilio de la sociedad. Objeto social, cuarto aspecto, objeto social que debe ser preciso y determinante. Al respecto, un consejo. El objeto social o objeto de la sociedad debe ser claramente delimitado. De un tiempo a esta parte, cuando se establece un objeto general o genérico, es observado por el registro de comercio. Entonces, tiene que estar delimitado de la manera más concreta, más cabal, lo más precisa posible, a los efectos de que se conozca a ciencia cierta cuál va a ser el objeto que va a responder a la sociedad, ¿no? Quinto aspecto, monto del capital social con indicación del mínimo cuando este sea variable. El capital social, como saben ustedes, es el aporte que brinda cada socio a la sociedad, y este capital debe estar cifrado de manera idónea conforme a los lineamientos del Código de Comercio. Ya. Artículo 148, comienzo de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones contractuales de los socios, accionistas con relación a la sociedad, comienzan desde la fecha fijada en el contrato de sociedad. Tiene que existir una fecha de inicio y una fecha de culminación de la sociedad. La fecha de inicio da origen a las actividades comerciales y la fecha de finalización, como su nombre indica, da fin a la actividad comercial de la sociedad. Más adelante lo vamos a ver a más detalle. Vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento declarados judicialmente, que están señalados en el 138 del Código de Comercio, señalan que cuando se afecta el vínculo de algún socio, producen la anulación del contrato solo con relación a ese socio. Empero, si su participación era esencial al objeto del contrato social, se procederá a su disolución o liquidación de la sociedad. Pareciera medio irrisorio, un poco complicado de entender. Lo vamos a entender con un ejemplo, ¿ya? Ejemplo, se asocia una persona, a ver, un administrador de empresas, un abogado y un médico. Constituyen una sociedad para prestar servicios médicos. Digamos una SDL, ponen su clínica, la actividad comienza, pero resulta que se ha obtenido el consentimiento con algún vicio de uno de los socios. En este caso, el socio que se encontraba viciado en cuanto a su consentimiento es el socio médico, para el ejemplo. En ese caso, su participación en el objeto del contrato social, es decir, en la constitución de la sociedad,
Es esencial porque se entiende que vamos a prestar servicios médicos. Un abogado no va a poder cumplir esta función, un administrador de empresas no va a poder cumplir esta función, solo el médico. En ese caso, la disolución por efectos de la declaración judicial que evidencia un vicio del consentimiento, además ocasiona la disolución y liquidación de la sociedad. En cambio, si el vicio del consentimiento fuera ubicado en el abogado o fuera ubicado en el administrador de empresas, este vicio del consentimiento que nos dice la norma, declarado judicialmente, cuando afecta el vínculo del socio, producirá la anulación del contrato solo con relación a ese socio, porque se entiende que él no es trascendental y esencial para el objeto del contrato social. A eso se refiere. ¿Ya? Al respecto, tenemos que hacer un parangón con el artículo 54 de la Ley 483 cuando hablamos del procedimiento notarial que debe establecerse para la prestación del servicio al momento de constituir una sociedad comercial. El artículo 54 de la Ley de Notariado, inciso H, nos dice que el encabezamiento de la escritura pública expresará nombre, generales de ley, seguido de la indicación de que proceden por su propio derecho, la capacidad, libertad y consentimiento con que se obligan los interesados. Entonces, a partir de la Ley 483, mis amigos, este vicio del consentimiento del cual habla el artículo 138 es prácticamente imposible de observarse. ¿Por qué? Porque se entiende que el notario ha hecho el juicio de identidad y el juicio de capacidad a momento de suscribir el documento notarial, en cuyo caso, además, sumado a los procedimientos de verificación de esta identidad y esta capacidad a la fecha que tenemos en el sistema, en el SIMPLU, no podría existir criterio para dar lugar a una desvinculación por declaración judicial cuando se evidencia un vicio del consentimiento, porque técnicamente, a partir de los instrumentos notariales que ahora tenemos, los instrumentos digitales sobre todo, este vicio del consentimiento estaría prácticamente aislado de toda posibilidad de que concurra en la formación de una escritura. A no ser, evidentemente, que haya sufrido una alteración en la identidad de uno de los partes suscribientes, en cuyo caso, una vez más, te reitero y te reflexiono, estos extremos se producen cuando se prestan formularios, cuando se presta al amiguito para que vaya a tomar la firma de uno de los socios, que el socio no puede venir, entonces que le presta al abogado y él vaya a firmar. En ese caso, evidentemente, puede surgir a futuro la configuración de este vicio del consentimiento. Pero además, obviamente, ahora prácticamente de la mano, un proceso disciplinario e incluso podría surgir un proceso penal en contra del notario que no cumpla con esta salvedad. Entonces, una vez más te reflexiono con todo el aprecio y cariño de que ya no existe esta forma de trabajo, que en otro era evidentemente costumbre cotidiana, ¿no?, de los colegas notarios, que justamente ahora por estas malas artes ya no son notarios más. Esos notarios que trabajaban de esa manera han sido prácticamente desterrados del servicio notarial, porque a la fecha el control es riguroso y es además muy complicado de sopesarlo si es que has incurrido en una de estas faltas. Bien, sigamos, por favor. Objeto de la sociedad. El artículo 139 del Código de Comercio nos dice que la sociedad debe tener un objeto lícito. El objeto ilícito es automáticamente causal de nulidad absoluta, o sea, no hay posibilidades de componer, ¿no es cierto? La licitud es nula de pleno derecho por efectos del artículo 139. Los socios administradores, los que actúen en gestión social, responderán solidaria e ilimitadamente por el pasivo social y los perjuicios causados cuando esto ocurra. La nulidad podrá ser demandada por cualquier interesado o a denuncia del Ministerio Público o el juez. Se sustanciará en la vía sumaria. La nulidad se demanda en la vía civil conforme al artículo 546 del Código Civil, verificando judicialmente la nulidad o la anulabilidad. La nulidad o nulidad de un contrato deben ser pronunciados judicialmente, con lo cual prácticamente el documento queda sin efecto. Al respecto, es importante considerar los siguientes extremos. El documento notarial siempre se encuentra investido del principio de legalidad, o sea, un documento notarial técnicamente tiene esa presunción de legalidad. Entonces, como tenemos esa presunción de legalidad del documento notarial, la única forma en que ese documento sea declarado nulo o anulable
con arreglo al artículo 139, es que un juez público en materia civil declare su nulidad o su anulabilidad. En otras palabras, no opera de oficio, no opera ipso facto, es ipso jure, previo cumplimiento del ritual adjetivo civil correspondiente y los momentos procesales que hacen al juicio civil, ¿ya? Entonces, tenemos esa presunción de legitimidad y la única forma en que un documento notarial queda nulo es por efectos de una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada que además sea expedida por un juez público civil, ¿ya? Obviamente que el objeto tiene que ser lícito, porque no puedes tú, y no tendrías que dar curso, por ejemplo, a una sociedad comercial que se dedique a la elaboración de pasta a base de cocaína, por decirles algo, ¿no? O una sociedad comercial que se dedique al tráfico de órganos, por ejemplo, y que ponga en su objeto que esta sociedad se va a dedicar al tráfico de órganos. Por lógica, ¿no? No tendrías que dar curso, eso ya pienso que es hasta irrisorio mencionarlo. Pero más allá de eso, el objeto que introduzcan en la minuta constitutiva debe ser objeto de análisis por tu parte. O sea, y aquí una breve pausa, una breve reflexión. Los tiempos en los cuales el notario era considerado un simple transcriptor ya han pasado a la historia. Actualmente, como autor del documento notarial, el notario debe conocer que está firmando, porque te reitero, toda la responsabilidad del documento notarial ahora cae únicamente en el notario. Ya no se comparte esta responsabilidad porque ya no hay testigos que compartan esta responsabilidad. Ya no hay el abogado que comparte esta responsabilidad. Ni siquiera las partes que han suscrito comparten esta responsabilidad. La ley del notario es clara. El autor del documento notarial y, por tanto, todas las consecuencias de ese documento autorizado por notario es justamente este funcionario, el notario de fe pública, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, tenemos que revisar lo que estemos firmando y, en todo caso, orientar de manera idónea al usuario del servicio notarial para que reencamine su actuado notarial de la mejor manera y de esta forma, además, pueda hacerse un actuado conforme a derecho, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Por favor, no olvidarse de esa parte. Bien, sigamos. Actividad ilícita y prohibida. El artículo 140. Cuando la sociedad de objeto lícito, o sea, su objeto esté dentro del marco de la legalidad, realiza actividad ilícita o prohibida, el juez ordenará la suspensión de tales actividades hasta resolver la liquidación o disolución, con el mismo procedimiento del artículo 139. La disolución de las empresas, obviamente, puede ser suscitada esta demanda ante cualquier instancia, por cualquiera de los socios de una instancia civil, ante un juez público civil y comercial, ¿no? Por eso son jueces civiles y comerciales. Bueno, en realidad esta es una disposición que está claramente señalada en el código, pero que muy probablemente tenga que ver con el andamiaje de la sociedad. Y entonces esto surge generalmente cuando entre los socios surge alguna controversia, y esta controversia es ventilada en instancia judicial. Es una posibilidad que pueden utilizar los socios. Uno de ellos podría denunciar a toda la sociedad porque se están realizando actividades ilícitas y producto de esto el juez ordenará su disolución o su liquidación. Bien, sigamos. Capital social. El capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que las disposiciones legales establezcan montos mínimos para determinadas actividades económicas, ¿no? ¿Ya? El capital social es el importe de dinero que cada socio, cada miembro de la sociedad invierte en la sociedad. Y este capital social o puede reducirse o puede aumentarse, conforme lo que señale tu escritura de constitución. ¿Cuál es la idea del aumento de capital social? Para mejor participar en otro tipo de actividades que pueden ser orientadas a, sobre todo, las licitaciones, ¿no? En licitaciones en las cuales te solicitan que tengas una espalda económica fuerte que se acredite a través de tu capital social, por ejemplo. Y en otros tantos, de repente puede ser que la actividad comercial no ha surtido los frutos que esperaban los socios, entonces se disminuye y se recuperan ingresos a los socios o dinero invertido, ¿no? Esa es la lógica del capital social. Bien, sigamos. Ahora vamos a analizar los tipos societarios, su justificación, la normativa aplicable, número de socios,
el capital social mínimo que deben observar, la responsabilidad y el órgano que expresa la voluntad societaria, ¿ya? Entonces, primero hablemos del comerciante individual, o el llamado también en la empresa unipersonal, ¿ya? Justificación, es una persona individual que es único propietario y dueño de la empresa, porque se entiende que no hay sociedad en el fondo, sino que es un comerciante individual que está dedicado al comercio dentro del marco de la legalidad. Normativa aplicable, el Código de Comercio, artículos 1, numeral 1, que justifican su existencia. El número de socios, no hay número de socios, solo hay un propietario. Capital social mínimo, el Código de Comercio no establece un mínimo del capital social. La responsabilidad en las personas, en las empresas unipersonales es ilimitada. O sea que garantizan el cumplimiento de las actividades comerciales con todo su patrimonio, no solamente con la parte que supuestamente han invertido, porque en realidad no hay una especificidad en lo que han invertido. Como son únicos comerciantes, responden por obligaciones que emerjan de esta condición de comerciante individual directamente con todo su capital, ¿ya? ¿Qué órgano expresa la voluntad societaria? El propio propietario, porque no hay un órgano en realidad, como ocurre en otros casos, asamblea de socios, un directorio. En este caso, como es un comerciante individual, él toma las riendas de su emprendimiento y él es el que asume todos los riesgos, él es el que toma las decisiones que corresponden. Ahora vamos a entender mejor esta dinámica cuando hablemos de una SRL. Una SRL, justificación, sociedad comercial en la que priman las personas que las conforman. Perdón, doctor, se ha minimizado su diapositivo, gracias. A ver, denme un segundito. No, está igual, está del mismo tamaño. Doctor, se ve bien su diapositiva. ¿Perdón? ¿Se ve bien su diapositiva, doctor? Sí, porque está en el mismo tamaño, no se ha minimizado nada. Ya, sigamos, por favor. Sociedad de responsabilidad limitada. Justificación. Sociedad comercial en la que priman las personas que la conforman sobre los aportes que hace una sociedad de personas. ¿Ya? Priman las personas, o sea, ya es una sociedad compuesta por varias personas, ¿ya? Que conforman y que además invierten aportes. Entonces se forma una sociedad de personas. La normativa aplicable en el Código de Comercio está regulada este tipo de sociedades del artículo 195 al 216. El número de socios, y aquí tenemos una clara especificación, por favor, especial énfasis en esto. De repente les puedan preguntar en el examen. En una SRL, los números de socios son mínimo 2, máximo 25 socios. No más. Si son 26 socios, ya cambia la naturaleza de la sociedad. Entonces, cambiamos a otro tipo societario. Más adelante lo vamos a ver. Los socios solo pueden ser mínimo 2, máximo 25 socios. Capital social. El Código de Comercio no establece un mínimo del capital social. O sea, no establece un mínimo de aporte de dinero que deban tener las SRLs. Sin embargo, el capital social debe estar dividido, y esto es importante, en cuotas de valor, de igual valor a 100 bolivianos o múltiplos de 100. Valor de 100 bolivianos o múltiplos de 100. Esto está regulado en el artículo 198 del Código de Comercio. Por eso ustedes cuando revisen una escritura de constitución van a encontrar que dice capital social estará compuesto por 50 cuotas, cada una de 500, de 100 bolivianos, 5 por 500 son 5.000, entonces 5.000 cuotas de capital, en otras palabras, ¿no? Entonces, así se maneja en esa lógica. Responsabilidad. La responsabilidad en las SRLs, como dice su nombre, es limitada. En los comerciantes individuales o en las empresas unipersonales era ilimitada. En las SRLs está limitada por el monto de aporte del capital social. Si una persona ha invertido 100.000 bolivianos, su responsabilidad solamente va a abarcar hasta esos 100.000 bolivianos. Por eso es que estas sociedades son las que más éxito y más alcance han tenido en nuestra realidad, justamente porque no existen, digámoslo así, condiciones de responsabilidad limitada
que afectan además tu patrimonio, sino que está limitado únicamente a lo que has puesto, a lo que has invertido. No va más allá. Y esta es una de las razones por las cuales las SRLs son más del 90% de las empresas en Bolivia. ¿Cuál es el órgano que expresa la voluntad societaria? ¿Cuál es el órgano que asume las decisiones en este tipo de sociedades? Es la asamblea de socios. No directorio, muchas veces se confunden y ponen el directorio reunido tal. Al utilizar el término directorio ya lo has desnaturalizado, porque una SRL jamás se maneja por directorio. Su máximo ente de toma de decisiones es la asamblea de socios. Jamás se utiliza el término directorio. Asimismo, en cuanto al capital social, jamás se utiliza el término acciones. Muchos confunden y ponen SRL y accionista mayoritario le ponen. No corresponde. Lo que corresponde en una SRL es utilizar el término capital social. Tu aporte en capital social. Y entonces tendrás tantas cuotas de capital. Cuotas de capital. No acciones, cuotas de capital en SRL. Bien. Sigamos, por favor. Ahora sí van a entender mucho mejor todavía. Ahora analicemos en la misma lógica a una SA. Sociedad anónima. Justificación. Es una sociedad comercial en la que se asocian capitales de personas que la conforman. Una sociedad grande, en otras palabras. El Código de Comercio regula a la sociedad anónima dentro de los artículos 217 al 355. ¿Ya? Número de socios. Y aquí estamos. Mínimo 3 socios. En una SA, lo mínimo son 3 socios. En una SRL, lo mínimo eran 2 socios. Y un máximo no existe. Recordemos que en la SRL era hasta un máximo de 25 socios. En una SA puede ser ilimitado. Un claro ejemplo de una SA que tiene más de 2.000 socios es, por ejemplo, Cervecería Boliviana Sociedad Anónima. Tiene más de 2.000 socios. Incluso un tiempo, ¿se acuerdan cuando hubo el problema de la muerte de Max Fernández? Había en el periódico incluso salía, ¿no? Se vende acción de Cervecería Boliviana Nacional. Había ese tipo de cosas. Muchos aprovecharon y a la fecha están, pues, bien puestos con sus acciones. Reciben un bonito aguinaldo, ¿no? Yo tengo un amigo, muy buen amigo de colegio, cuya madre compró una acción en esa época, en la sociedad de la cervecería en esas épocas, y cada fin de año le llega como un aguinaldo aproximadamente unos $18,000 de inversión por su cuota de capital, que es mínima, pero su acción, mejor dicho, en todo caso, no es cuota de capital, su acción al CDSA, ¿no? Por ejemplo, así se maneja, esa es la lógica, ¿no? Entonces, reitero, número de socios, 3, máximo ilimitado, no hay un máximo en otras palabras, ¿ya? Capital social. El Código de Comercio no establece un mínimo. Sin embargo, el capital social estará dividido en cuotas de igual valor o similar a 100 bolivianos o múltiplos de 100, y además se denominan acciones. En las SRLs eran cuotas de capital. En las SA son acciones. Por favor, a tomar muy en cuenta. La responsabilidad. La responsabilidad en una SA está limitada al monto de las acciones que se haya suscrito, artículo 217 del Código de Comercio. ¿Ya? ¿Cuál es el órgano que expresa la voluntad societaria? O sea, el máximo ente de decisión en una SA es la Junta General de Accionistas. Junta General de Accionistas. ¿De acuerdo? Como en el otro era la Asamblea de Socios, en la SA es la Junta General de Accionistas, que generalmente se convoca una vez al año, ¿no? Pero incluso salen convocatorias en el periódico de la cervecería para que asistan, ¿no? Bueno, ¿ya? Ahora hablemos de otra forma societaria o tipo societario, la sucursal de sociedad constituida en el extranjero, que en este último tiempo ha tenido más repercusiones. Hay más ejemplos de este caso, ¿ya? Establecimiento comercial que depende de una sociedad comercial constituida fuera del extranjero. En cuanto a su justificación, es una sociedad que ha ampliado, digámoslo así, su operación a Bolivia, ¿no? ¿Ya? Normativa aplicable, Código de Comercio, artículos 413 al 423. Número de socios no aplica
porque la sociedad constituida en el extranjero se regula conforme a las normas en el extranjero. Entonces, dependiendo de cada tipo, será tal o cual circunstancia, ¿ya? En cuanto al capital social mínimo, al ser una sociedad extranjera, cuenta con el capital social de origen, debiendo acreditar el capital asignado en la sucursal de Bolivia. O sea, al ser una sociedad creada en el extranjero, ¿ya? Aquí en Bolivia tiene que acreditar ¿qué cosa? Existencia legal. Y segundo, además de la existencia legal, tendrá que acreditar un capital asignado a la sucursal de Bolivia. Generalmente, ¿cómo funciona esto? Llegan testimonios a la fecha ya apostillados, ¿no?, del extranjero, para su protocolización acá, donde dice, la sociedad tantos de origen colombiano, por decirlo algo, va a invertir en la sucursal Bolivia de la sociedad tantos la suma de $300,000 para tal cosita. Como está apostillado, ya no tenemos que hacer el trámite de legalizaciones que antes se estilaba hacer y directamente se protocoliza. Esa es la lógica, pero que acredite una existencia real y que además que acredite el importe que va a invertir en la sucursal establecida en Bolivia, ¿ya? Responsabilidad. Conforme al tipo de sociedad constituida en el extranjero, la sociedad va a ser responsable conforme el origen de su constitución. Si es una sociedad constituida en España y las responsabilidades en España dicen que es ilimitada, entonces esa será la responsabilidad en origen, ¿no? Estás respondiendo a su nomenclatura jurídica de origen. Órgano que expresa la voluntad conforme al tipo societario y una vez más estamos sujetos a la legislación de origen de la sociedad extranjera. Bien, sigamos. Sociedad anónima mixta, también llamada SAM, sociedad anónima mixta. Justificación. Es una de las formas por las que el Estado participa en la economía y producción y es mixta porque se hace conjuntamente con particulares. Por eso, incluso en la doctrina de derecho comercial se las conoce como sociedades de economía mixta, ¿no es cierto? Porque están compuestos por una participación societaria del Estado y otra participación societaria de privados. Se encuentra regulado en el Código de Comercio en el artículo 424 al 442. Y además tenemos la ley 466 del 26 de diciembre de 2013. Número de socios. La Sociedad Anónima Mixta, o SAM, estará compuesta por mínimo 2, uno de los cuales necesariamente es una persona jurídica de derecho público, puede ser un ministerio, la alcaldía, gobernación. No existe un máximo de socios, pero mínimamente uno debe ser una persona jurídica de derecho público, porque entendemos que la sociedad anónima o sociedad de economía mixta, SAM, ¿no es cierto?, tiene que formarse necesariamente con el Estado, su participación va con el Estado. Reiteramos, lo mínimo son 2 socios, uno de los cuales necesariamente debe ser una persona jurídica de derecho público, es decir, un ministerio, una alcaldía, una gobernación, etcétera, ¿ya? Capital social mínimo. El Código de Comercio no establece un mínimo. Sin embargo, el valor nominal de las acciones debe ser de bolivianos 100 o múltiplos de 100 con arreglo al artículo 238 del Código de Comercio. Responsabilidad. Los aportes efectuados y comprometidos además contraídos justamente son el límite de la responsabilidad. Los aportes que efectúan ambos socios, en este caso el del Estado, conjuntamente con los socios particulares o el socio particular, son los que van a delimitar la responsabilidad de ambos, ¿no? Órgano que expresa su voluntad es la Junta General de Accionistas, ¿ya? Junta General de Accionistas. Bien, sigamos avanzando, por favor. Sociedad colectiva. Sociedad colectiva, justificación. Sociedades comerciales de personas que responden por las obligaciones de la sociedad, incluso con su patrimonio personal, ¿no? Ese tipo de sociedades son las mínimas, las que casi no existen, porque justamente involucra el patrimonio personal de los miembros de esta sociedad.
¿Dónde está regulado? En el artículo 173 al 183 del Código de Comercio. El número de socios, mínimo 2, no existe un máximo de socios. Capital social mínimo, el Código de Comercio no establece un mínimo de capital social. La responsabilidad es solidaria e ilimitada, como dice, ¿no? La sociedad colectiva. Los órganos que expresan su voluntad son los socios de la sociedad colectiva en general. Reitero, este tipo de sociedades son las que menos se presentan porque justamente la responsabilidad que emerge de los actos de esta es solidaria e ilimitada. No solamente se limita al importe de dinero o de bienes que están involucrados en la inversión, sino que puede saltar incluso al patrimonio personal de cada uno de los socios. Producto de esto es la que menos se evidencia, ¿no? Pero bueno, es una forma societaria o un tipo societario que se encuentra claramente delimitado en nuestra ley. ¿Ya? Bien, a ver, sigamos avanzando, por favor. Sociedad en comandita simple. Justificación. Sociedad comercial formada por dos tipos societarios. Los gestores que administran la sociedad y los socios comanditarios que aportan el capital. Es importante tomar en cuenta este extremo. Los socios comanditarios, ¿ya?, son los que van a poner el dinero, en otras palabras. Y los socios denominados gestores son los que van a desplegar las operaciones que hacen al objeto de la sociedad. ¿Ya? Entiéndase bien. Por eso decimos que es en comandita. Está encomendada, en otras palabras. Sociedad comercial que está formada por dos tipos de socios, reitero. Los socios gestores y los socios comanditarios. Los socios gestores son aquellos que van a administrar, son aquellos que van a llevar adelante las acciones de la empresa, son aquellos que van a trabajar la sociedad, si se quiere, ¿ya? Y los socios comanditarios son aquellos que aportan el dinero o el capital para el emprendimiento llevado adelante, ¿ya? Este tipo de sociedad comercial, comandita simple, se encuentra regulada entre los artículos 184 al 194 del Código de Comercio. Número de socios. Al menos uno de los socios debe ser comanditario y un socio debe ser gestor o colectivo. No existe un máximo de socios. Entonces, lo que nos da a deducir que por lo menos debe haber un socio comanditario y un socio gestor, mínimamente dos socios, ¿no? Después no existe un mínimo ni un máximo, no existe un máximo. En otras palabras, podrán haber, por decirles algunos, 20 socios comanditarios y podrán haber 2 o 3 socios gestores, ¿no? Esa es la lógica de ese tipo de sociedades, la sociedad comandita simple. Capital social mínimo. El capital social mínimo no se encuentra establecido, es decir, que no existe un capital social mínimo, la inversión está sujeta a las posibilidades de inversión de los socios. Responsabilidad. Los socios comanditarios están limitados en cuanto a la responsabilidad al aporte efectuado por ellos, entendiendo que los socios comunitarios son los que aportan el capital social, ¿no es cierto? En cambio, los socios gestores o colectivos se soportan la responsabilidad de forma solidaria e ilimitada porque se entiende que ellos son los que tienen que llevar adelante el andamiaje de la sociedad y, por tanto, deben justificar esta y deben proceder de tal o cual manera. ¿Ya? Acá, ¿qué pasó? Disculpen, se fue, creo, la presentación. Sí, doctor, por favor, nos podría. Denme un segundito, por favor, algo ha pasado acá. Sí, a mí también se me fue. Perdón, creo que tenía un problema con el archivo. Denme un segundo. Denme un segundito, por favor. Se me fue por completo, no sé qué pasó, se borró el archivo. Denme un segundo.
Un segundito, por favor, colega. Estamos con un problema técnico acá. Se nos ha complicado un poquitito porque se ha borrado el archivo, pero ya lo estoy recuperando. Denme un segundo. Enseguida retomamos todo esto. Ya, ahora sí creo. Ya estamos. Voy a volver a compartir, por favor. Disculpen, pero ni yo entiendo qué es lo que ha podido pasar. Compartir. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve, no, colegas? Sí, doctor, se ve. Ya, gracias. Denme un segundito. Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Ahora sí. Doctor. Ok. Ya, bien, estábamos en la sociedad en comandita simple, ¿no? Entonces, hasta hablábamos de que existen dos tipos de socios, los gestores y los comanditarios. Los comanditarios limitan su responsabilidad al aporte que han efectuado. Y los gestores o colectivos tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada. El órgano que expresa la voluntad son justamente los socios, ¿no? Y ahora vámonos con la otra forma, la sociedad en comandita por acciones. Sociedad comercial formada también por dos tipos de socios. Una vez más tenemos los socios gestores y los socios comanditarios. Los gestores, reitero, son los que llevan adelante los andamiajes de la actividad principal que responde al tipo de sociedad. Estamos hablando de aquellos que administran la sociedad como tal, ¿no? Y los socios comanditarios son aquellos que aportan el capital y que son representadas por acciones. Ya no es solamente un aporte, digamos, en capital general, sino es un aporte que está traducido en acciones. Entonces, este tipo de sociedades se encuentra regulado por el artículo 356 al 364, ¿ya? Donde el número de socios respeta la lógica de las sociedades en comandita simple, es decir, debe haber un socio comanditario, mínimamente un socio comanditario, mínimamente un socio gestor o colectivo. Entonces, lo mínimo que debe existir son dos socios y no existe un máximo para el número de socios. Puede ser ilimitado, ¿no? Podrían ser 30 socios comanditarios, 40 socios gestores, no hay ningún problema. Capital social mínimo. El Código de Comercio no establece un mínimo de valor en cuanto al capital. Sin embargo, el valor nominal de las acciones de los socios comunitarios debe ser de 100 bolivianos o múltiplos de 100, conforme lo determina el artículo 238 del Código de Comercio. En cuanto a la responsabilidad, los socios comunitarios limitan el aporte a las acciones suscritas, como no podría ser de otra manera, ¿no? O sea, en otras palabras, en el socio comanditario simple, en la sociedad en comandita simple, los socios comunitarios que aportaban un capital igual estaban limitados en cuanto a su responsabilidad en mérito a este capital aportado. En los socios comunitarios tenemos la misma lógica, pero ya en cuanto a las acciones suscritas, que deben ser traducidas, como lo hemos dicho, en valores de 100 o múltiplos de 100. En cambio, los socios gestores o colectivos mantienen el criterio de los anteriores, es decir, que debe ser responsabilidad o es una responsabilidad solidaria e ilimitada con arreglo a lo que señala el Código de Comercio en el artículo 356. El órgano que expresa la voluntad de la sociedad es la Junta General de Accionistas. Entonces, recordando un poco, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, tiene que tener necesariamente dos tipos de socios, los socios gestores y los socios comanditarios. Los socios gestores son aquellos que van a trabajar en la actividad principal. Los socios comanditarios son aquellos que van a invertir el dinero. La diferencia en el fondo radica en lo siguiente. En la sociedad en comandita simple, el aporte va a ser en capital específico y concreto, un monto determinado. En cambio, en la sociedad en comandita por acciones, si bien va a haber un aporte de capital, este va a estar traducido en acciones, hablando siempre de los socios comanditarios. Entonces, lo mínimo que debe haber son dos socios, porque necesariamente tenemos que tener o un socio gestor y un socio comanditario. Mínimamente dos.
Y pueden haber ilimitadamente cuántos socios gestores, cuántos socios comunitarios se necesita en la sociedad. Hay sociedades en comanditas que se manejan con 10 socios gestores, o sea, los que van a realizar la actividad y van a generar el movimiento económico y la plusvalía, y con 40 o 50 socios comunitarios que nunca se van a pintar siquiera en la sociedad y que solamente han puesto su plata para que vaya trabajando. Esa es la diferencia. La diferencia sustancial, una vez más, que en las sociedades comanditas simples el aporte es en dinero, en la sociedad en comandita por acciones el aporte es en acciones, porque son cuotas en acciones, la diferencia. Bien, el órgano que resuelve o que asume las direcciones o las directrices de la sociedad en comandita por acciones es la Junta General de Accionistas. En cambio, en la sociedad comandita simple es la reunión de socios pura y simple. ¿Ya? Bien, mis amigos, hasta ahí quisiera llevar el repaso del día de hoy, porque lo que vamos a analizar ya para mañana es algo más, ya más concreto, más cabal. Hemos tratado de hacer un repaso violento a los tipos societarios, bueno, recordando en realidad lo que ustedes ya han visto en Derecho Comercial en la universidad. Y bueno, por favor, hasta ahí, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, estoy llano a poder absolverla. Por favor, adelante, tienen la palabra, distinguidos colegas. Nada, entonces todo está claro, ¿todo bien? Doctor, yo sí tengo una duda. Adelante, le escuchamos, doctora. Ya en el ejercicio de las funciones como notario, ¿qué documentos usted pide para realizar la estructura orgánica y todos los documentos que ellos necesitan? Ya, bueno, hablemos de una SRL, que es lo que más, se trabaja en una notaría, ¿ya? Como les decía hace un momento, lo primero que tenemos que pedir nosotros no es la minuta. Muchos colegas reciben la minuta y dicen, ya listo, y comienzan a trabajar en el tema, emiten la escritura, el testimonio, luego van al registro de derecho de comercio, en ese entonces fue una empresa, y resulta que les rechazan porque el nombre ya había estado utilizado. Y ese rato ya han gastado en la protocolización, ya les han pagado a ustedes han emitido la factura, en algunos casos incluso ya han publicado en el periódico, con el perjuicio evidente que puede ocasionar esto al usuario. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pedir? En su momento, cuando la empresa trabajaba, lo primero que teníamos que pedir era el certificado de homonimia, es decir, la reserva del nombre. A la fecha, este certificado aún está vigente en el CEPREC, pero tiene otra lógica. Antes nos daban un formulario donde decía reservado, nombre tanto, así, reserva. Ahora la reserva es digital. O sea, se introduce el registro del nombre, si está bien, surge una suerte de... Es como una imagen, ¿no? Dice, está positivo, todo bien. Toman un screen de eso y eso te hacen llegar. Entonces, ahí ya tú sabes que está bien el nombre, que no está utilizado por nadie, que es viable. Es lo primero. Entonces, cuando ya tenemos un nombre que no está utilizado por nadie, sobre ese nombre podemos trabajar todo lo demás, ¿no? La minuta es lo primero que tenemos que exigir después del nombre. La minuta tiene que estar con los datos que les pasé hace un momento. Nombre de las partes generales, estado civil, domicilio, ocupación y todo lo demás. Además, tiene que tener el objeto, tiene que ser lícito, les decía, ¿no ve? Tiene que tener las demás cláusulas de vigencia, tiene que tener los aportes de cuotas de capital, es decir, cuánto invierte uno, cuánto invierte el otro, expresada en 100 o múltiplos de 100, conforme al 238 del Código de Comercio. Con todo esto, además tienen que adjuntarnos lo que la doctrina del derecho comercial llama como el acto constitutivo real, que no es otro que el acta fundacional, o lo que decimos la primera acta de fundación o constitución de la empresa. Es la primera reunión, que técnicamente la pueden hacer en un domicilio común y corriente, las partes, y decir, a partir de ahora hemos decidido asociarnos, levantan un acta de eso, y con esa acta comienzan a realizar todas las actividades, ¿no? En el orden cronológico, lo primero que tendría que haber ocurrido, en un mundo perfecto, por decirlo así, es que se suscriba esa acta entre privados primero.
Después de esa acta, vayan a ver si su nombre está correcto. Y después, como el nombre está correcto y no tiene nadie, o nadie lo utiliza, recién podríamos iniciar con la minuta. Es en un mundo perfecto, pero ¿cómo funciona en la realidad de los hechos? La gente pasa por alto esa reunión porque acuerdan así entre familiares, amigos, haremos una sociedad, ya perfecto, vamos a decir que ayer nos hemos reunido y que esto ha pasado, ¿no ve? Lo expresan de esa manera. Como es un acto entre privados, no hay problema. Y luego dicen, pero no es suficiente, vamos a ponerle nombre a nuestra empresa Nike SDL, ¿no? Ahí van al CPEC, no, Nike ya existe, ¿qué les pasa? Tienen que cambiar nombre, entonces muchas veces modifican actas, modifican una serie de cosas. Entonces, para nosotros, como notarios, lo primero que nos interesa es el nombre, la reserva de la homonimia. Después de eso, la minuta, evidentemente, con la minuta del acta constitutiva, evidentemente, pero además necesitamos el balance inicial como prueba base de que la operación es seria. Hay muchos colegas que no piden esto, ¿no? Y no hay problema porque no es un requisito, pero si estamos ante un acto amañado, ahí puede surgir un problema para el colega. De repente es una empresa creada a los efectos de, como dicen, generar un palo blanco, que puede estar incluso sujeta ahora en este tiempo con el tema de la UIF, lo que les explicaba hace rato. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que yo pido, por lo menos que me pasen una fotocopia del balance inicial, para que veamos que la sociedad está iniciando de manera seria, ¿no? Y obviamente los carnes de identidad de todos. Ya con esto iniciamos el registro y bueno, una vez constituida la sociedad, casi paralelamente te van a pedir un poder general de administración, que muchas veces está en la misma minutita, en la misma actita constitutiva, está señalada en un segundo acápite. Asimismo, los socios decidieron nombrar a fulanito de tal como gerente general y apoderado o administrador de la sociedad. En consecuencia, ante cualquier notaría procedas a expedir el poder general correspondiente. Algo así le ponen. Entonces, además de la Constitución, casi paralelamente, reitero, tenemos el tema del Poder General de Administración, que sale conjuntamente con ellos. Y además es necesario que salga porque con ellos van a lograr la inscripción en el CEPREC, con ellos van a lograr la inscripción y la obtención del número de identificación tributaria y van a poder comenzar sus actividades de manera idónea. Así es como funciona, doctorita, por lo menos en cuanto a las SRLs, así va. Las SRLs no cambian mucho, ¿no? Es casi la misma lógica, pero lo que más nos interesa analizar en estos casos es la SRL, pues, ¿qué es lo que más se da en las ciudades y en el servicio notarial? Muchas gracias, doctor. Doctor, y una consulta más. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno de los socios, o sea, la verdad, mi duda, estas acciones llegan a ser gananciales en caso de que uno de los socios se separa y llega a tener conflictos? Bueno, vi un caso así, pero no sé cómo se actúa ya en el ejercicio, ¿no? Por supuesto que son gananciales, doctora. En realidad, la comunidad de gananciales, ¿qué nos dice? Que activos y pasivos son igualmente soportables y beneficiables para la comunidad de gananciales, los miembros de esta comunidad, que no son otros que los esposos, ¿no es cierto? La comunidad de gananciales, ¿cuándo se inicia? Con el matrimonio civil, por cierto, o la unión libre es reconocida judicialmente. No hay otra forma, lamentablemente, o para buen querer, depende de cada quien. El matrimonio religioso ahorita solamente es una presunción para hacer valer posteriormente en una unión libre de derecho, ¿no? Es, digamos, algo así como un acto relegado en nuestra realidad actual. Peor todavía con lo que la nueva Constitución nos dice que somos un Estado laico. Ya ha quedado en un segundo plano, si se quiere, el tema del matrimonio religioso. Entonces, ya partiendo de ese criterio, todos los activos y pasivos obtenidos en vigencia de la comunidad de gananciales son igualmente divisibles a momento de la finalización de esta comunidad de gananciales. ¿Y cuándo finaliza? Finaliza con el divorcio, ¿no? La desvinculación matrimonial, como nos dice la doctrina del derecho familiar. Y en esa lógica, entonces, tenemos que nomás dividir las circunstancias en mérito a lo señalado, y muchas veces, y es lo más sabio además, existen determinaciones en la misma estructura de constitución, ¿no? Donde dice, ante tal circunstancia procederemos de tal manera, o de tal o cual manera. Lo ideal es que, digámoslo así, surja un acuerdo entre socios, en mérito de lo cual el socio que está saliendo o que tiene el problema monetice sus acciones, sus cuotas de capital, las transfiere, en otras palabras,
Monetice en el sentido de que ya tengo un dinero específico y como es ganancial, se divida entre la esposa y el esposo. Y listo, con eso estamos tranquilos. Y cuando no existe esta posibilidad, lamentablemente supone nomás irse a juicio. Y como lo hablábamos hace rato, ¿no? Y les expresé en una de las diapositivas, cuando estamos en presencia de eso, es uno de los actos que necesariamente debe registrarse en el registro de comercio, los efectos de determinar justamente responsabilidades y titularidades de las cuotas de capital o las acciones, dependiendo del tipo de sociedad, el tipo societario que estemos hablando, para justamente determinar titularidad de estos, ¿no? Entonces, tenemos que registrarlo además en el CPEC. Esa es la lógica, doctorita. Muchísimas gracias, doctor. Entonces hay que señalarlo, que sería lo más Lo más conveniente, sí. Ahora, pero también podemos guiar, ¿no? a los usuarios, pero cuando no quieren ser guiados, porque lamentablemente, miren, con todo respeto lo digo, ¿no? La ley del notariado nos dice que nosotros tenemos que reorientar, dice el trámite, ¿no? Para mejor obtener un resultado idóneo. Pero lamentablemente, y sobre todo esto pasa con los colegas abogados que tienen una data en el foro paseño, en el foro de abogados de donde fuere, de mucha data, o sea, que son abogados antiguos y que lo ven incluso como un tema de ofensa cuando uno trata de sugerir algo. Y se molestan y dicen, no, yo quiero así, que... Cuando nosotros en experticia, la poca que podemos tener de repente, ¿no? En estos años que hemos acumulado, vemos que es lo mejor para el usuario, pero ellos no lo toman sanamente, lo toman como una ofensa. Entonces, es medio complicado hacer eso. Que cumple uno con sugerir, evidentemente, pero después de eso, que la sugerencia tome eco, sobre todo con los colegas más antiguos, está bien difícil. Ya he chocado varias veces y se ofenden, se molestan. Y yo les prometo que lo digo con el mayor cariño y de la forma más amena posible, pero ni así me ha funcionado. Pero bueno, es algo que de repente a ustedes no les va a ocurrir, de repente van a tener mayor llegada que yo. Entonces, bueno, solamente les comento esto a manera de que tengan la figura clara, ¿no? Mil gracias, doctor, por las... Un gusto, doctorita. ¿Alguna otra consulta, distinguidos amigos? Bueno, creo que no, deben estar cansados. Lunes siempre es pesado, ¿no? Les agradezco la atención, sobre todo. Perdón, el doctor Cruz, le escuchamos, doctor. Adelante. Doctor, solamente quería saber si es que el día de mañana ya vamos a hablar lo que son las letras de cambio, la factura cambiaria, pagarés. ¿Sí? Sí, claro. No hay mucha ciencia, doctor. No sé si bueno o malo, pero a la fecha ya está disminuyendo, digámoslo así, el tratamiento de estos títulos valores. Y es que en realidad en el fondo se han vuelto pues medio que, por decirlo de buena manera, se han vuelto trámites notariales que son medio un saludo a la bandera en algunos casos. Porque, mire, el protesto de una letra de cambio, si no tiene un respaldo de un patrimonio específico sobre el cual pueda caer, por muy bien protestada que esté la letra, no tenemos dónde caer y queda así, cae en saco roto, ¿no? Pero bueno, es algo que lo vamos a ver a detalle. Ya, yo pienso en la jornada de mañana. No pienso, tiene que ser, porque es algo también importante que sigue vigente, pero que en razón de verdad ha disminuido en cuanto al caudal de usuarios que nos piden este trámite. Ahora es mínimo. Cuando yo comencé el servicio notarial era pues un caudal considerable, ¿no? Pero ahora ha disminuido notoriamente. Pero bueno, lo vamos a ver luego eso. ¿Alguna otra consulta, queridos amigos? Ahora sí creo que no, ¿no? Bueno, mañana justamente vamos a hablar de lo que nos sugería el doctor Cruz. Vamos a ver esta última parte, vamos a hacer un poco más de énfasis. Y luego, si alcanzamos, espero unos 15 o 20 minutitos por lo menos, quiero mostrarles el Simplu, el sistema del notario digital, ¿no? Brevemente, por lo menos para tener una idea básica. Por favor, doctor. No, con todo gusto, no hay ningún problema. Por favor, les pido que, una vez más les pido me disculpen, el día de hoy he tenido un retraso, que miren, conforme ha avanzado la hora, técnicamente ya lo hemos compensado, pero mañana yo les espero a las 8 en punto, por favor, voy a hacer todo lo posible porque esta vez no perjudiquen mi actividad a comenzar en punto, y les agradezco una vez más la atención, sé que es un horario complicado, un horario pesado, peor en lunes, pero la intención de superarse profesionalmente de ustedes es encomiable, les felicito a todos. Entonces nos vemos el día de mañana y muchas gracias una vez más por la atención. Un abrazo a todos, que tengan buena noche. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.